buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, feliz como todos los domingos de acompañarlos a esta hora de almuerzo en un nuevo programa, en un nuevo viaje. Sí, pues ya no estamos prontas a partir de viaje nosotras. Vamos a dejar reemplazo, así que no se preocupen, va a haber programa. Pero nos vamos al sur de Inglaterra. Todavía nos quedan dos cupos hay. Así que quedan 2 cupos, así que si hay alguien que quiera subirse en la última oportunidad, si es que se puede. Yo ya no sé. La gente que se ha subido en último momento, así escuchando el programa de la radio, yo creo que son los que más lo han gozado. De hecho, hay, ¿cómo se llama? Una persona que se subió a uno y después se subió al siguiente. Sí, así de mucho de hecho, le gustó. Se subió escuchando la radio. ¿Te acordás cuando nos juntamos? Nosotros siempre hacemos como un cóctel y nos juntamos y de repente cada uno se empieza a presentar y dice, bueno, yo estaba escuchando la radio y aquí estoy. Exactamente. Así que hay aventureros. Sí, pues como tú dices, las aventuras no se planifican, así que si a alguien le interesa, aproveche la última oportunidad y se sube y se va con nosotros el 25 de septiembre. Bueno, porque además hoy día vamos a hablar de algo relacionado a el tema. Hoy día vamos a hablar de los celtas. Vamos a hablar de los celtas, sí, pues ya está relacionado con algunos de los lugares que vamos a visitar. Con las Islas Británicas, de todas maneras. De todas maneras, sí. Y además que es un tema que yo sé que a ti te fascina. Yo creo que desde que eras chica, cuando empezaste a meterte en los temas de la leyenda del rey Arturo, la pasión que tenía ahí con la Alicia, de todas esas cosas, te hizo transformarte, yo creo que en una de las personas, al menos, que mejor entiende y comprende este tema que no es fácil, porque uno podría pensar que al hablar de celtas uno está hablando de algo que tiene que ver como con algo racial. Y lo cierto es que... Genético, digamos. Genético, sí. Claro, pero... hoy día sabemos que no. Así es. De hecho, eso es una de las muestras fundamentales de que la historia no se puede fijar. Porque efectivamente la historiografía respecto a los celtas siempre pensó que lo celta era algo genético, pero hoy día los nuevos descubrimientos, y un poco es como la historia hoy día trabaja con la ciencia, no solamente es con los vestigios monumentales, porque claro, la historia trabaja desde las fuentes, claro. Y esas fuentes pueden ser en el fondo escritas, que evidentemente son las más sabrosas y las que te dan más información, pero pueden haber fuentes monumentales, es decir, todos los vestigios arqueológicos. O siempre la historia y la arqueología han trabajado juntos, pero hoy día también trabajan con las ciencias exactas y en particular con la genética. Y la genética, porque ya lo pensamos, las ciencias siempre estuvieron involucradas, porque por ejemplo tú encuentras un vestigio monumental y tú podías hacerle el carbono 14 para saber la data. Claro. Y eso ya te daba un montón de información y te permitía corroborar o desechar ciertas teorías. Pero también hoy día con la genética que permite poder determinar cosas que antes no se podían. Entonces, una de las cosas que se hizo y que han aparecido muchos libros al respecto es un estudio que hizo la Universidad de Oxford primero, digamos que habla del origen de la gente de Britania, como del concepto de las Islas Británicas, y descubrieron muchas cosas. Descubrieron de partida de que la mixtura es mucho más amplia, de que el gen vikingo es extremadamente permanente, porque hay que entender que cuando hablamos del gen vikingo no son solo los 200 años de la era vikinga, sino que los normandos que invaden después también son vikingos. Entonces, claro, el gen vikingo es mucho más extensivo. El gen de los llamados cazadores recolectores iniciales, que es este Briton, que podríamos llamar celta, también de alguna manera está en todas partes, pero lo que más llamó la atención es que los lugares que hasta el día de hoy se definen celta, es más, nosotros estamos hablando, si nosotros pensamos en las Islas Británicas, en general se piensa que Inglaterra es anglosajona, claro, pero que Gales, Cornwall, las Hébridas, Irlanda, ¿no?, son celtas. Claro, pero no solo hay celta ahí. No, pues porque después tú tienes el norte de Francia, todo lo que es la Bretaña, el norte de España. La Galicia, y después tú tienes lugares en Turquía, la Galatia, pero además tienes enclaves en Austria, en Suiza, en fin. Bueno, pero
todo este mundo celta, que además hay un Celtic Revival muy importante, que en realidad es una reinvención, se dieron cuenta de que Bretaña, Gales, Escocia, Alta, Hébridas, Irlanda no comparten patrón genético. Entonces, lo que se comprobó con estos estudios, que hoy día hay montones de libros al respecto, es que no es genético, no es una raza, es cultural. Es cultural y que tiene que ver mucho con el lenguaje. Por supuesto. Porque a pesar de que ellos hablan como distintos dialectos, pero se puede hay una raíz común y entre ellos pueden entenderse. Claro. Es el gaélico que podríamos decir permanece más puro en Irlanda, porque el gaélico irlandés es un gaélico que nunca tuvo una mixtura. Y por lo tanto, si tú ves el Irish, como se llama, y tú miras, por ejemplo, el Welsh, que es el de Gales. Tienen similitudes, pero el de Gales tiene incorporadas ciertas cosas que vienen del anglosajón, por ejemplo, la W, la Y, que no están en el... Uno puede decir un poco más puro. Es más puro el Irish, pero sí se pueden entender entre ellos. El Cornish, por ejemplo, que es el de Cornwall, está prácticamente extinto. En las herberías altas tú también escuchas gaélico, o sea, cuando tú estás en Escocia y no entiendes nada, o sea, bueno, tampoco, cuando entiendes están hablando inglés, cuando no entiendes nada están hablando gaélico. Exactamente. Entonces, pero el gaélico es un lenguaje muy distinto al resto de los lenguajes. Para nosotros es muy difícil leerlo porque pareciera ser que no tiene vocales. Sin embargo, hay consonantes que suenan como vocales. Y eso es lo que nosotros no entendemos y por eso es como no lo podéis leer. O sea, no lo podemos leer, claro. Parecieran cosa... ser puras consonantes juntas sin vocales. Exactamente. Sí. Entonces, claro, desde un tiempo atrás está toda esa idea de lo celta, de esta idea de la unión de los pueblos celtas. Algunos hablan de la reunificación, lo cual es ridículo porque nunca hubo un imperio celta. Claro. O sea, lo celta era como decimos, una lengua, una cultura, que cuando decimos cultura no es solamente la lengua, sino que también habían creencias religiosas, mitología involucrada, que además, al no ser unitarios, porque no hay una administración central, sino que son más bien tribus, pensémoslo así, donde cada una compite entre ellas, los mismos dioses que aunque responden a una mitología común, las deidades son más importantes una u otra dependiendo de las localidades. Claro. Entonces, en ese sentido uno podría pensar que eran más o menos parecidos a lo que eran los germanos, que también eran estas cipes, o sea, estas familias ampliadas que tenían como jefe al que era el mejor guerrero. Y eso significaba que, bueno, entre cipes se daban enfrentamientos. Sí. Y en el caso de los celtas, más o menos igual. ¿Y ahí puedes usar el término escocés? Clan, claro. Sí. Exactamente. Y que además, de acuerdo a todo lo que se ha descubierto en los restos arqueológicos, uno puede ver, la sofisticación extraordinaria de estos celtas y también que eran jerarquizados, o sea, era una estructura bastante jerárquica al interior de estos clanes. Sí, sin duda. A ver, ¿te pusiste tu collar a todo esto, no? No me puse el collar hoy día. Pero, ¿y tampoco trajiste el torco? Tengo, no, pero mira. Ese sí. Este sí, tengo aquí mi cruz celta, por supuesto, que es la mixtura de lo celta en el tiempo, lo pagano, lo cristiano, porque vamos a ver que existe también un cristianismo celta. Sí. Pero un poco de adelante, desde el hoy hacia atrás, el interés por los celtas va a venir con este Celtic Revival, que va a partir desde el romanticismo, digamos, en adelante, de la reinvención romántica de los celtas, que no es precisamente la verdadera, digamos, realidad de lo que fue el mundo celta hacia atrás, de la música, de todo New Age. Claro, el New Age, que de alguna manera podríamos decir de los 70 en adelante va a entrar con mucha fuerza. Si nosotros pensamos en grupos irlandeses como Clannad, por ejemplo, que va a poner de moda este tipo de música. Clannad probablemente no le suena tanto a la gente, pero una de las vocalistas de Clannad es la hermana de la Enya, ¿ya? Y Enya sí, sin duda nos suena. O sea, ese tipo de música, que de hecho Enya tiene incluso un disco que se llama The Celt. O sea, va más a claro imposible. Más claro imposible. Pero claro, cuando tú piensas en Clannad va a ponerle música
a la música Arturo, o sea, al rey Arturo, a la idea de Camelot, va a volver toda esta idea del oro, de los torques, o sea, todo lo que, un poco reponerlo en el ambiente. Después van a surgir grupos como The Celtic Woman, que de alguna manera van a traer esta música que es como una especie de New Age fusión de relajación, ¿Ya? con tonos celtas, pero que en realidad es una reinvención desde el mundo actual. A esto súmale todas las tradiciones escocesas, los bailes, los tragos, Los que de alguna whisky, manera... la cerveza. Y tal vez lo que se nos viene más a la mente es el llamado Gorset. ¿Ya? El Gorset es la celebración del solsticio, que se hace hoy día en particular y en especial. Se hace en muchas partes, pero se hace en particular y en especial en Stonehenge, el 21 de junio, que es la fecha y que Y ahí aparecen hasta evidentemente unos druidas. congrega a mucha gente y aparece gente disfrazada y unas curiosidades muy importantes, porque ya vamos a hablar de eso, porque efectivamente esto viene del siglo XIX, y de hecho es muy curioso porque esto se perdió en el tiempo. Estamos hablando cuando hablamos de la cultura celta, hablamos de una cultura oral. Claro. Lo que sabemos de los celtas lo escriben los romanos y otros, ¿ya? Y por lo tanto, todas estas tradiciones druídicas del pasado lejano se perdieron. Sin embargo, en Gales, en el siglo XIX, hay un personaje que a mí no es que me guste, me da una risa impresionante. Hay un personaje que se autodenomina Iolo Morgono. ¿Ya? Ya, y Iolo Morgono, piensa tú, Morgana Le Fay, después vamos a hablar un poco de la leyenda artúrica, que también está vinculada a esta tradición, porque sin duda la leyenda artúrica proviene de una tradición celta anterior. Pero bueno, Iolo Morgono, toma el nombre un poco, piensa tú en la Fata Morgana. Sí, pues lógico. Dice haber un hombre del siglo XIX, galés, haber encontrado unas piedras que se las va a llamar las bárdicas, que son como unas barritas así, que tienen una especie de runa, ¿ya? Y que él descifró. O sea, él fue literalmente Champollion de las bárdicas. Y que estas bárdicas hablaban de los ritos de los druidas. Y por lo tanto, él va a promocionar este hallazgo de él y va a empezar a organizar en los círculos de piedra, que ya vamos a hablar un poco más de eso, estos rituales, que según él era como se hacían ancestralmente. Bueno, y empieza a ponerse esto popular, la gente empieza a hacer y empieza a ver cada vez más gente. Un poco tienes que entender que esto aparece en un mundo que va abandonando la religión establecida, y por lo tanto, como el ser humano tiene esa necesidad de lo, podríamos decir, trascendente, van a enganchar. Pero la verdad es que las bárdicas las hizo Iolo Morgono, las inventó él, y por lo tanto, de ahí en adelante y hasta el día de hoy, usando las bárdicas, se hace el Gorset. O sea, el Gorset en realidad vale cero. ¿Ya? Es un show mediático que a mí me da risa, porque efectivamente la genialidad de Iolo Morgono es extraordinario. Total. O sea, Morgono es el chanta, pero la logró hacer. Pero la hizo y hasta el día de hoy la gente... No, y tú vas hoy día... Yo una vez estuve en Stonehenge el solsticio, que en realidad ni siquiera lo planificamos, sino que dijimos, vamos, llegamos y era el día del solsticio. No, nos fuimos al amanecer, que ahí es donde está todo, pero hay gente todo el día. Había una cantidad de gente impresionante, un espectáculo en sí mismo, porque la gente disfrazada. Tú sabes que hay un hombre que se dice que es el rey Arturo. ¿Ya? Y además, lo que sí tiene de positivo ese día es que es el día que las piedras no están cercadas. Eso te iba a preguntar, pues, porque hoy día uno no puede acercarse, hay que rodearla. Pero ese día te permiten estar en el círculo. Te permiten estar en el círculo. Ahora, yo te cuento que cuando yo me fui a mochilear, tanto todavía, hace muchos años atrás, la primera vez que yo fui a Stonehenge no estaba cercado. Y no tenía nada, no había, porque hoy día tú entras como por un museo, con una tienda, con un café, turístico, con cantidad de baños. Claro. En esa época no había nada. Era el campo y las piedras. Entonces es realmente impresionante cuán de moda se ha puesto los celtas. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de las piedras y estamos hablando de los celtas. Entonces, evidentemente nos damos cuenta que hay un vínculo entre estos habitantes originales de las islas y lo que es la cultura celta.
Claro, porque además si uno piensa en las Islas Británicas, hay muchos de estos círculos de Pero, piedra. pero cantidad, o Claro. sea, de los monumentos megalíticos en Europa, que hay en varias partes y un poco uno lo vincula a esta cultura que hoy día denominamos celta, o sea, podríamos decir que esos cazadores recolectores que tenían, podríamos decir, un culto primero lunar, porque todo el que caza generalmente busca un Claro. culto a la luna. Una vez que se Sedentarizan, sedentarizan, pasan a tener un culto solar. sí. Y ese culto solar se manifiesta en estos círculos de piedra que evidentemente tienen que ver con el solsticio, con unos cálculos matemáticos súper Pero importantes. de gente avanzada. Pero muy avanzados, o sea, Hoy día nosotras ni con calculadora lo logramos. pero ni llorando. Pero además, tú ahí te das cuenta que esto se replica en muchas partes, entonces hay un patrón común. Tienes que imaginarte que esa gente que construía eso hablaba un gaélico, ¿ya? Claro. Que es el que se perpetúa incluso hasta hoy día. Entonces, círculos de piedra, o sea, una creencia común, túmulos sí. que son en el fondo tumbas de paso, ya que las tumbas de paso se van sofisticando desde los dólmenes, que son en el fondo dos piedras con un techito, Claro. ya, que ya es proteger, porque ya son tumbas, a cubrir esto con un cerro y que en el fondo el dolmen quede por dentro. Claro. Un poco como se va sofisticando. Claro, y ahí de las más espectaculares de todas esas, en el momento cuando ya se transforman en estas especies como de colina, es Newgrange. Sí, po. Que eso o sea, es. Newgrange muestra un centro funerario en Irlanda, muy cerca al norte de Dublin, cerca del pueblo, un pueblo que se llama Trim. Ya, ahí cerca de Trim están estas tumbas de paso monumentales que son gigantescas, que es un equivalente, como podríamos decir, como al complejo de Giza, pirámide, tal y cual. Ahora, ese complejo fue descubierto y hay toda una polémica porque fue rehecho, sobre todo en la década del 70, y efectivamente la que es blanca está absolutamente rearmada. Pero sin duda, como complejo, porque hay otras que no están armadas, efectivamente es algo que muestra no solo una cultura jerarquizada, porque pasamos de tumbas comunes, que es el origen, a tumbas individuales, ¿ya? Y por lo tanto tumbas individuales que además van a permitir hallazgos de gran sofisticación, porque cuando tú ves las piedras paradas y tú ves estos túmulos, no te dicen mucho de la sofisticación de esa cultura. Sin embargo, cuando uno descubre una de estas tumbas, ojalá así tipo Howard Carter con el sello cerrado, que ha habido varios, han habido algunos que son como la de Tutankamón, lo que han descubierto. Muestra hallazgos de orfebrería, de una sofisticación que tú dices, no, esto no puede ser. Porque además estamos hablando, por ejemplo, cuando tú piensas en estas piedras, tú piensas en el fondo en el norte, en Escocia, en las Orcadas, por ejemplo, está el círculo de Stannis y de Brogar, y esos círculos son anteriores a las pirámides de Egipto. Sí, pues, más antiguos. Entonces, Stonehenge es 2000 años después, pero también es muy antiguo. Entonces, cuando tú te vas a esa dimensión de antigüedad y te encuentras con una sofisticación de orfebrería impresionante, evidentemente llama la atención. Por ejemplo, un poco para que nos hagamos la idea, cuando se descubrió en la década digamos, durante la guerra, porque de hecho fue durante la Segunda Guerra Mundial, que se descubrió el barco con el tesoro de Seton Hoo. El tesoro de Seton Hoo es un tesoro anglosajón que evidentemente es posterior. Los anglosajones van a invadir en el fondo ya en la era cristiana, siglo en el fondo V. Claro, después de la caída del Imperio Romano siglo V, VI. Claro. Y es de una sofisticación. Pero cuando tú piensas en los hallazgos de esto, estamos hablando de la prehistoria. Claro. Entonces es increíble. Pero ya te voy a seguir contando, vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV.
saludarlo. Acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileños de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles, tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de un tema que me encanta, los celtas. Y estoy muy a tono porque tengo aquí mi colgante celta. Celta cristiano, por supuesto, pero que evidentemente muestra esto que está de moda, los nudos, que hoy día se usa mucho para tatuaje. Sí, para hoy día los tatuajes, yo creo que hay mucha gente que se tatúa y que la verdad yo creo que no entiende muy bien cuál es el significado de lo que son esos nudos, ni menos cuando esos nudos aparecen después unidos a las cruces y se produce en el fondo esa fusión de lo que es el cristianismo celta. Pero no trajiste el torque, que es de las cosas más impresionantes, encuentro yo, de estos celtas. Pero la gente va a tener que googlear, o tú vas a tener que sacarte una foto con tu torque, subirla a Instagram para que la gente... Sí, tengo que decir que el torque que yo tengo, que ya en el fondo es un collar grueso, muy grueso, porque los celtas, hablamos que eran jerarquizados, que en el fondo van a ir haciendo tumbas individuales, y en general vemos que las fuentes, los romanos en particular, porque para conocer a los celtas tenemos que ir a aquellos que escriben, y son los romanos los que van a escribir primeramente de los celtas. Y de hecho los van a describir que la nobleza celta, en el fondo se deja un bigote, ¿ya? Si pensemos en Asterix, los galos son celtas, se dejan bigote y que usan unos collares gruesos, los torques, y en el cuello, de oro. Macizo, claro. Y piensa, es un collar así que abierto. Aquí está abierto, o sea, tiene como dos, y aquí las decoraciones, claro, así. Y esta parte aquí queda abierta. Claro, pero dolor son cervical. Súper tremendo, porque son muy pesados. Yo cuando me compré el torque, obviamente no es de oro, a ver, hay una tienda que un poco para contarle a todos los que nos están escuchando, un sitio web que se llama Dane Geld. Y que es en el fondo británico, .uk.co.uk, ponte tú, y que son orfebres que hacen las joyas para las películas. Entonces ahí me compré un torque. Pero claro, los torques son muy pesados porque en realidad no están hechos para ponerse el collar simplemente, sino que están hechos para afirmar la ropa.
Entonces Claro. tú te pones una capa, pensemos que estamos pensando en tartans, esta gente se vestía con tartans, con Las en el telas. fondo con telas de cuadros, de escocesas, digámoslo así, como lo imaginamos hoy día. Y se ponen esta capa que además es de una lana muy mullida porque la idea es que no pase la lluvia. Era como en el fondo antiagua, Claro. ¿ya? Y con la grasa incluso de las mismas ovejas Claro, para que resbalara. para que resbalara, claro, o sea, como engrasás, pues, como las chaquetas que usan hasta el día de hoy los británicos para salir a cazar. Y esto se afirma con el torque. O sea, no es un collar, ¿ya? Es un ornamento, parte de la vestimenta que visualmente manifiesta que alguien es de nobleza. Claro. Mientras más gordo el torque, Más importante la persona. Exacto. Oye, y un poco para retrocediendo y para entender este tema de quiénes son los celtas. Hoy día se sabe, y eso es lo que estamos hablando, que esto tiene que ver, que esto no es en el fondo genético, sino que es cultural y que lo importante es que, bueno, hay un idioma que tiene esas raíces comunes. Pero previo a esos descubrimientos se pensaba que efectivamente era genético, que se habían producido migraciones y dentro de los primeros descubrimientos arqueológicos de estos celtas, Austria es uno de los lugares importantes. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo primero que hay que decir es que de los celtas sabemos desde muy temprano. Los griegos hablaban de Keltoi y los romanos van a hablar de Galo. ¿Ya? De hecho, eso va a ser César. Él va a ir a la conquista de la Galia. Vidi, Vinci, lo cual es mentira. Porque vio y nada que venció tan rápido. O sea, ahí aparecen figuras como Vercingetorix, que efectivamente le van a poner un problema y él va a tener que resolver esos problemas. ¿Ya? Pero efectivamente los Keltoi están situados desde las primeras fuentes en el fondo casi justo antes del non plus ultra. ¿Ya? Justamente algunos lo sitúan en la zona de Marsella, ¿ya? Pero claramente la zona de Francia es donde están ubicados, podríamos decir. Y no son son muchas fuentes las que hacen mención a esto. Pero ciertamente los celtas como interés histórico va a aparecer cuando en el fondo Paul Reinecke va a descubrir en Austria una serie de hallazgos que están relacionados a unas minas, digamos, podríamos decir, de la edad de piedra, de sal. ¿Ya? Y la sal, uno dice, este lugar se llama Hallstatt, un pueblito que hoy día se ve exactamente igual que cuando hicieron el hallazgo, pero aquí, en el fondo, Reinecke junto con Georg Ramsauers, o sea, aquí van a descubrir una serie de tumbas que fue como Howard Carter. ¿Ya? Entonces van a descubrir un montón de tumbas de obviamente una cultura que cree en la vida después de la vida. Si creen en la vida después de la vida, piensan que la próxima vida necesitan sus cosas, por lo tanto, y por eso se entierran con todo. Y aquí van a encontrar un tesoro de una magnitud realmente impresionante, con una cantidad de orfebrería, de una sofisticación realmente increíble, que va a manifestar que estamos hablando de una alta cultura. Claro. Y una cultura muy temprana. Entonces aquí va a llegarse a la conclusión, porque además estamos hablando de orfebrerías no solamente de joyería, sino que digamos, de pieza, de representación animal, de una sofisticación y de alguna manera de un realismo muy increíble, ¿ya? Y más encima se va a encontrar cosas que son de regiones lejanas, o sea, una cultura, claro, de gran comercio que evidentemente va a dejar impactado. Pero además de un individualismo que se manifiesta en los vestigios, porque por ejemplo en las cosas que ya se va a hallar en Hallstatt es que hay muchas espadas cortas, son espadas cortas todavía, son un poco al estilo más romano, espadas cortas, pero que cada empuñadura de las espadas son distintas. ¿Ya? Entonces eso muestra un individualismo, muchos calderos también que van a empezar a tomar sentido. Aquí se encuentra el caldero de Gandestrap, el caldero de Cernunnos, que son piezas de una sofisticación increíble. Y se va a encontrar cerca... Y ya desde ahí las decoraciones empiezan a aparecer estas cosas como estos nudos. No tenemos nudos todavía, pero tenemos círculos. Círculos así como que hacen como si fueran un caracol. ¿Ya? Eso está y mucho repujado en el, podríamos decir, en el metal, haciendo diseños
un poco geométricos y florales, podríamos decir, que ya llaman la atención. Claro. Entonces, Hallstatt se considera desde entonces como el primer periodo, y ahí se va a encontrar además una tumba, que ya esta sí que es Tutankamón, que se llama Honeburg, y aquí se encuentra en el fondo supuestamente la tumba de una princesa. Eso es lo que se creía, y durante, en el fondo, final del siglo XIX esto va a inspirar y van a haber cuadros que de hecho van a poner, habría habido una especie de Hillfort arriba, que hoy día no sobrevive porque esta gente construía en madera y por lo tanto esto ya no hay. Hoy día en el lugar de Honeburg hay reconstrucciones hechas ayer, ¿ya? Pero ahí todavía hay un sitio arqueológico importante donde se va a encontrar muchas tumbas, pero se va a encontrar este tesoro que además tiene botones y cuentas de collares, pero de una sofisticación, cinturones de oro. Sí, no, uno dice, me lo usaría hoy día, pero de todas maneras, de la elegancia absoluta. O sea, encontraron una tumba en particular en un túmulo que la llamaron la princesa de Honeburg, que hoy día se sabe que era hombre, que además tenía zapatos ornamentados en oro, el cuero desapareció, pero el oro quedó, claro. Con carros, además, con los carros desarmados, ya, con una cantidad de cosas, unos brazaletes que realmente impresionante. Realmente es comparable con Tutankamón. Entonces van a quedar todos muy sorprendidos de esto y se va a empezar a construir esta historiografía, y la historiografía entendamos que nace desde el siglo XVIII. Entonces ya en el siglo XVIII van a ver los primeros que tratan de hacer una cierta historiografía en relación a esta cultura que está apareciendo. Las fuentes romanas, que siempre estuvieron, van a dar más luces a estos hallazgos y por lo tanto, claro, la conquista de la Galia, ya, la batalla de Alesia, en fin, todo eso, el propio Breno que va a saquear la ciudad de Roma, todos estos galos que de alguna manera eran famosos, podríamos decir, por las fuentes romanas, y también va a haber un interés por lo que contaban los propios romanos. Los romanos cuentan, cuando se enfrentan a los celtas, que los keltoi o los galos en general, después de las batallas, recorrían los campos de batalla, les cortaban las cabezas a todos los romanos vencidos, las clavaban en unas lanzas y se las llevaban y las colgaban en sus puertas. Los romanos considerando que esto es, pero de una barbaridad, claro, bárbaros. Bárbaro hoy es aquel que no habla latín, pero que también tiene costumbres que no son romanas. Entonces, todas estas costumbres... Claro, para los romanos lo civilizado era lo de ellos y lo que no eran los bárbaros, pues los Exacto. incivilizados. De hecho, hay fuentes que cuentan, hay un cónsul romano que va a perder una batalla y que lo van a decapitar también, y que estaban muy escandalizados los romanos porque después los celtas hicieron una fiesta y bebieron del cráneo. Entonces, claro, esto es una cosa tremenda. Ahora, hay que entender qué es lo que hay detrás de eso. Pensaban los celtas. Los celtas pensaban que en la cabeza residía el alma y que por lo tanto, si tú te apoderabas de las cabezas de tu enemigo, esas cabezas se convertían en talismán contra el enemigo. Y por eso las colgaban en las casas, era una defensa. Entonces, claro, es un tema que no es menor, pero son muchos. O sea, aquí nosotros vemos en el fondo a Diodoro Siculus, que habla de esta corte de cabezas, Strabo, que hace menciones en el fondo a estas costumbres, ¿ya? Esto además, en la medida que se van encontrando más hallazgos, porque se van a encontrar, por ejemplo, lo que se llama el príncipe de Glauber, que también va a tener un tesoro importante, pero que además va a ir mostrando estas costumbres, esta idea de los bigotes y en el fondo cada vez más imágenes de estos celtas de alta alcurnia, con los torques importantes, con los bigotes, y hay que entender que estos celtas en general, así como la conquista de la Galia, la conquista de Britania, van a ser romanizados. Y cuando son romanizados, nos encontramos con romanos, vestidos de romanos, con el pelo corto y sin bigote, pero con torque. Claro. ¿Ya? O sea, son celtas, en el fondo los celtas van a ser romanizados. Ahora, el hallazgo de Hallstatt va a haber interés, por supuesto, y se considera como el inicio de esta cultura en la historiografía. Pero va a haber un otro hallazgo que se conoce como el hallazgo que se produce en Suiza, que se llama Latén. ¿Ya? Y en Latén lo que se va a descubrir un año baja los lagos, y en un lago que baja, que queda al barro, empiezan a aparecer objetos, y entonces se llega a la conclusión de que esto habría sido un lugar de ofrenda religiosa, porque se encuentran muchos vestigios de cosas, espadas, jarros, en fin, sin uso, o sea, que fueron lanzados nuevos, de alguna manera, al lago. ¿Ya?
Y evidentemente, bueno, aquí se preguntan si habían sacrificios humanos. Bueno, sabemos que en una etapa temprana sí los hubo, pero después no. Ya, entonces, pero en este hallazgo se encuentra un montón de objetos, que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, que va a permitir que, en el fondo, nutre todo lo que es el museo que está ahí en Latén, que se hable del segundo periodo celta como Latén. O sea, siempre en la historiografía se consideró Hallstatt es lo primero, Latén. O sea, habrían esos dos periodos. Esos dos periodos. Claro. Aquí también había una aldea que obviamente desapareció porque era de madera, y hoy día hay aldea. Hay unas aldeas hechas ayer, o sea, Disney, claro, porque está de moda. Muchas espadas, muchos escudos, con una orfebrería más sofisticada incluso que Hallstatt. Entonces, la lógica de, un poco podríamos decir, progresista, es que si esto es más sofisticado, es posterior a lo anterior. Claro. Ya, obvio, ya. Y esta era la forma. Entonces, la teoría que había surgido, sobre todo durante el siglo XIX, va a ser que los celtas surgieron en Hallstatt, que esta mina de sal generó una cultura sofisticada, que la gente joven de alguna manera comenzó a emigrar, ¿ya? Y que se fueron corriendo, se formó Latén y avanzaron. Claro, que se fue produciendo la migración y que habrían llegado a la isla británica. Claro, a la isla británica, al norte de Francia, a la Galicia. Claro, primero al norte de Francia y después habrían cruzado el Canal de la Mancha y habrían llegado a la isla británica. Y esa teoría fue aceptada durante largo tiempo. Pero hallazgos nuevos, para que vean que la historia no se puede reescribir, claro. Un hallazgo que va a perturbar esta situación va a ser un hallazgo que se hace en Londres. ¿Ya? En Londres, pleno Londres, Battersea, Parque de Battersea. O sea, Londres. Se encuentra lo que se va a llamar el tesoro de Battersea. Y el tesoro de Battersea tiene, en el fondo, escudos y orfebrería al estilo Latén. ¿Ya? Perfecto. Dijeron, ya, esto ratifica la teoría de la migración. Problema, carbono 14 demuestra que son anteriores. Y ahí queda la embarrada. ¿Ya? O sea, no podrían haber venido desde Suiza porque no, tendrían que haber estado primero ahí en Inglaterra y después a Suiza. Claro. Entonces esto ya va a complicar. Complica la teoría de la migración. Pero te cuento lo que va a pasar, que se va a complicar aún más después de comerciales. Vamos y volvemos. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, fanático. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos
ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Esta forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este Nada, tema, no importa nada. nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los celtas. Estábamos hablando de pues la historiografía. lo dejaste en el mejor momento, pues, de cómo se enreda esta situación y cómo llegamos a lo que la historiografía considera hoy día. Claro, pues bueno, toda la historiografía del siglo XIX consideraba esta teoría de la migración, inicio en Austria, seguido en Suiza, avance en el territorio hacia Francia y cruzando el Canal de la Mancha a Inglaterra. Los hallazgos de Battersea mostraron que Inglaterra estaba en primero. Y los hallazgos genéticos ya hoy día de alguna manera confirman que la gente que construyó los círculos de piedra ya tenía que ver con esta cultura. Entonces hoy día la teoría es totalmente al revés. Es decir, partieron en el norte y fueron bajando en la medida que se van produciendo, de hecho, los deshielos, van bajando. Y lo que la teoría actual es que hay una lingua franca comercial. Hay una carretera en el Mar del Norte y en el fondo que se extiende también hacia la costa de la península ibérica, Galicia, claro, y que baja y que hace una media luna, digamos, importante, que es lo que se considera el mundo celta, y que tiene que ver con el comercio. El comercio es el motor de la historia. Y para comerciar, piensa tú cuando uno va a Turquía. Uno está en el Gran Bazar, tú vas caminando en silencio y los turcos te empiezan a hablar en distintos idiomas, ¿ya? Y el comercio no tiene idioma, el comercio hasta que le achuntan. Hasta que te reí. Cuando te hablan en castellano y te reí, te dicen España. Y tú dices, no, claro, Chile. Y ahí ya moriste porque te conversan y todo. El comercio hace eso. Entonces, el comercio va a crear esta lengua franca que de alguna manera se va a extender y que podríamos decir es este gaélico, claro, y esta extensión cultural. Claro, porque si uno piensa, porque tú dijiste que dentro de los descubrimientos en el tesoro que estaba en Austria habían joyas de ámbar. Y si uno piensa, ¿el ámbar dónde está? En el Báltico. En el Báltico. Entonces, evidentemente que en algún minuto anduvieron por el Báltico comerciando y por eso tenían ámbar. Exacto. Y probablemente también la sal era... No, la sal era súper importante, de hecho... moneda de cambio, podríamos decir, era, ¿no? moneda de cambio, de ahí viene el término salario, y esa es la razón por la que la sal no se pasa con la mano, imagínate, porque si te pasa por la mano se cae y te terminas peleando, porque era plata. La superstición está hasta el día de hoy, cuando la gente dice, pásame la sal. Pero es que la sal era súper importante porque nosotros hoy día la imaginamos para aliñar la ensalada, sí, pero entendamos que en una época sin refrigerador, lo único que te podía permitir preservar los alimentos es la sal. O sea, si tú piensas, no sé, hay el mundo vikingo, por ejemplo, que comen una serie de pescados crudo, hasta el día de hoy, no sé, piensa en Holanda, el arenque, que no es el sushi, que no es el ceviche que está en el limón, sino que es un pescado salado, que un poco, incluso uno podría pensar medio podrido, pero sí, lo probamos ahora. Lo probamos, sí. Y no estaba nada malo, tengo que decir. No, bien bueno. Estaba bien bueno. Pero la verdad es que al principio, o sea, el aspecto... Daba susto probar. Daba susto. A mí me falta probar el vikingo, porque el vikingo es podrido. Literalmente podrido. Pero bueno, hay cosas podridas que a uno le gustan. A mí desde ya hay que decir que el hongo, el queso, a mí me gusta. No sé, bueno, vamos a probarlo en algún momento. En fin, pero a lo que voy es que ya se tiene claro que estamos hablando de una cultura que es comercial, que tiene que ver con la construcción de estas piedras, con los cultos, con la sofisticación, con la jerarquización que se va dando, y probablemente de los hallazgos que van a ser interesantes y que van a ir un poco abrochando esta idea de que vienen de arriba y que básicamente ahí se van primero, pero que es una cultura común, no una genética
común, son los hallazgos que se hacen, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda se va a encontrar la turba. La turba va a permitir encontrar muchos tesoros, y eso es lo que nutre el Museo Arqueológico de Dublin, que es una belleza. Y no solo tesoros, porque ahí también se descubren, o sea, los cuerpos. Sí, eso es lo que, precisamente. Ahí en la turba se van a descubrir los hombres de los bogs. Los bogs. Y eso es porque ahí no hay oxígeno, claro, entonces los cuerpos no se descomponen. En el fondo eran lagos. Pensemos que toda esta zona de lo que es Irlanda, lo que es Escocia, son zonas donde hay ojos de agua en forma permanente. Esa es la razón por la que, claro, en Escocia no falta agua. Está claro, o sea, cuando te dicen hay sequía en el mundo, en Escocia no la hay. No. Ya, cae el agua, chorrea el agua, todo es verde. Ya, pero claro, esta visión que es muy lindo cuando tú vas en julio, agosto, que es muy lindo, estoy de acuerdo, pero tú te bajas a la pradera a sacarte una foto y te comen los mosquitos. Sí. Ya. Entonces, estas aguas que se dan, se va a ir generando esto que se llama la turba, que es lo que usan generalmente para calentarse. En vez de madera, en vez de carbón, usan esta turba y la recortan, ya que está, en el fondo, se genera esta cosa comprimida. Y ahí, debajo de esa turba, están estos ojos de agua donde anteriormente eso estaba abierto, claro, y se hacían sacrificios. Habían, digamos, por eso se encuentran tantas cosas, pero ahí se encuentran estos cuerpos que quedaron debajo y quedaron sin oxígeno y se preservaron como si estuviesen momificados. Claro. Pero en verdad no es momificación, no son momias. Y están en el Museo Arqueológico, y esto muestra cosas súper importantes, como por ejemplo que aquellos cuerpos, porque están sequitos, se les acabó la carne, pero quedó todo. Y quedaron las facciones, los rasgos. Y las manos, por ejemplo, uno ve que es gente que no trabajaba. Claro, entonces, por las uñas. Tienen como manos y uñas cuidadas. Entonces, eso muestra que es algo que es bastante común, no solamente en los celtas, en muchas culturas, de que ser sacrificado a los dioses es un honor. ¿Ya? Cosa que nos cuesta comprender hoy día, pero efectivamente ahí se ve que hay sacrificios humanos en la época temprana, comienzan a aparecer vestigios de joyería, pero también comienzan a aparecer las descripciones, que se cruza con las fuentes, las descripciones romanas que hablan, por ejemplo, de los druidas, porque claro, los romanos van a invadir no solo la Galia, sino que también Britania, y van a tener encuentros de alguna manera con Escocia, que les va a ir mal, y con Irlanda, que van a decidir no invadir. Pero los romanos sí hablan de los druidas, ¿ya? Y por lo tanto, estos líderes espirituales, porque una de las cosas que es importante entender es que los celtas creen que existen dos mundos, que son paralelos. Como dos dimensiones paralelas. Como las dimensiones. Hoy día es súper fácil entenderlo, porque yo antes cuando lo explicaba la gente no entendía, pero si tú hablas de la dimensión desconocida, o hablas de Stranger Things, claro, o hablas de Dark, esto que hay portales que puedes pasar, claro, puedes pasar, pero que además en el otro lado del portal, Narnia, al otro lado del closet, digámoslo así, el tiempo no es el tiempo actual. Entonces tú puedes ir a Narnia, que es lo que le pasa a los hermanos Pevensey, vivir toda una vida y volver al momento inicial. Al mismo momento, claro. Exacto. Entonces, y los druidas eran los que permitían el paso entre estos portales. Tenían acceso a estos otros mundos. Estos mundos, los portales se dan en lugares que son, digamos, de la naturaleza, en las fuentes, por eso los bogs y todo esto, claro, en las fuentes, en los lagos, en los bosques, ya los bosques son sagrados. Entonces, hay muchas historias de lo que son los cuentos populares, principalmente, bueno, hay muchos cuentos populares, pero ahí hay varios bardos, en el fondo, el Gododín, Honorín, Taliesin, que cuentan estas historias, que son tradiciones orales, pero que en algunos momentos incluso se van a escribir. Por ejemplo, está lo que se llama el libro, el fondo, el Mabinogion, que es el libro rojo de los cuentos populares galeses. Y en esa historia hay muchas historias que no solo hablan de Arturo, porque ya vamos a un poco tocar tangencialmente, lo podemos dejar para otro programa, hablan del rey Arturo, porque Arturo habría sido un Britons que defendió la isla de las invasiones anglos, jutos y sajones, claro, ¿ya? De las invasiones anglosajonas, y que logró detener a los sajones por una generación. Pero que después de morir, ellos tomaron todo el territorio, y los celtas que habitaban, estos Britons que habitaban todo, se fueron como para el borde. Los dejaron en Gales. Claro. Entonces era como, ¿te acordáis cuando la isla era nuestra? Bueno, entonces el Mabinogion habla de Arturo, pero también habla de estos portales. Entonces hay muchas historias, por ejemplo la historia de Pil, que van
en el fondo cabalgando en el bosque, y que de pronto cruza algo y está en el fondo, en este otro mundo, en el mundo paralelo. Son dos mundos paralelos, ¿ya? Que coexisten. Vive toda una vida al otro lado, en fin. Y esto se da después, posteriormente, muy adelante, también cuando la leyenda artúrica se va tejiendo, porque se teje. La leyenda artúrica toma esta historia, pero la leyenda artúrica se escribe por primera vez en el siglo XII, por razones políticas. Pero toma estos elementos celta y esta tradición celta. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en la leyenda del Santo Grial tardía, el concepto de Covernic. ¿Qué es Covernic? Es el castillo del Grial. El castillo del Grial aparece y desaparece. Claro. No está en este mundo. Hay portales. ¿Ya? Y que es un poco lo que vemos hoy día en la fantasía, que está súper vigente y súper presente. Pero claro, esta tradición, podríamos decir que hoy día se nos aparece con una gran sofisticación, sobre todo por los vestigios monumentales, sí, las piedras, por supuesto, pero las piedras vacías no te dicen la sofisticación que podrían tener, excepto cuando uno ve la orfebrería. Sí. ¿Ya? El caldero de Gandestrup es una belleza, y el caldero de Gandestrup conversa, por ejemplo, con los cuentos populares del Mabinogion, porque en el Mabinogion hay varias historias de caldero. Y ahí está, por ejemplo, la historia de Bran el Bendito, que era un gigante que tenía un caldero de renacimiento. ¿Qué es renacimiento? Es decir, en la batalla se morían los soldados, los metía dentro del caldero, por lo tanto estamos hablando de un caldero de proporciones. Imagínate. Donde tú los metías dentro del caldero y salían vivos. O sea, en el caldero de Gandestrup, que es pequeño, la verdad es que en una exposición que hizo el British Museum, yo casi lloré cuando lo vi. Dije, no lo puedo creer, el caldero de Gandestrup. Yo pensaba que era grande, principalmente por estos conceptos del caldero de renacimiento. Pero el caldero de Gandestrup es como una ensaladera, es como de este porte. ¿Ya? Pero dentro de los dibujitos de los sobrerelieves, que es una belleza, que aparece Cernuno, en fin, aparece un hombre metiendo a otro hombre de cabeza adentro de un caldero y salen en el fondo las tropas abajo. Entonces, la idea del renacimiento. Hay otros que son de sabiduría. ¿Y esos calderos están expuestos siempre? No. No. Esa era una exposición específica del British Museum de los celtas. Entonces, ahí piden piezas de distintos lugares. Entonces, para ver el mundo de los celtas, si no hay una exposición, uno tiene que ir parte a Hallstatt. Sí, pues a varios lados. Parte a Latén. Claro, hay que ir a Hallstatt, hay que ir a Latén, hay que ir en el fondo. British Museum tiene algunas cosas. Irlanda tiene cosas muy lindas. Claro. Pero no tiene el caldero. O sea, una de las joyas, si uno piensa ya, los Torques de Irlanda, una de las joyas. Sí. Check. El caldero de Gandestrup, otra de las joyas más magníficas. Ya, pero hay que tener la suerte el Agris, el yelmo de Agris también es otra de las cosas. Hay otra cosa que es como un cuello de un vestido. Sí, eso se encontró en Gales, lo que muestra también, y que es literalmente es una cosa que se como pone sobre. Claro, imagínate como una especie, como si hubieras puesto como un echarpe. Como un collar, claro, un echarpe. Como si imagínate el collar de la Cleopatra, pero grande, más grande, de una belleza superior. Y eso se encontró en Gales, donde tampoco hay vestigios monumentales porque construían en piedra, pero donde en una isla habría habido un gran salón donde en el fondo habría existido esta cultura de gran sofisticación previo, digamos, en el periodo, digamos, incluso prehistórico y hasta antes de la llegada al mundo anglosajón. Es un tema no menor. ¿Ya? Y entonces hoy día, si uno piensa en las Islas Británicas, que bueno, en la historia de Inglaterra, que es de historia como de invasiones, pero si uno piensa, los celtas están entonces en Irlanda, están en Escocia porque los pictos originarios se van a gaelizar. Porque van a llegar desde Irlanda y por lo tanto todas las ebrias son un mundo gaélico. Esa distinción en Escocia que se va a dar entre lo que son los Lowlands, que van a ser, van a culturalmente acercarse a Inglaterra y a inglesizarse, no sé cómo y se el dice. Mundo de las islas, que de hecho se puede hablar, de ahí están los clanes de los MacDonald, como y ese es el mundo que se va a gaelizar. Son gaélicos. Perfecto. Y en Inglaterra, en el territorio inglés, es en Gales y en Cornwall, donde están la presencia. Bretaña, porque por ejemplo, cuando tú piensas en la leyenda artúrica, la leyenda artúrica nace probablemente, nace en Gales como tradición, pero además es un monje galés en el siglo XII, en Oxford, Geoffrey de Monmouth, que escribe por primera la leyenda. Y la leyenda se va a escribir
en Inglaterra, con razones políticas, y al otro lado el Canal de la Mancha. Y ahí podríamos decir que va a ser el mundo de María de Francia, en particular, de los protégés de ella, específicamente Chrétien de Troyes, que va a completar la leyenda. Ahora, eso va a ser tan famoso que se va a irradiar, entonces van a surgir nuevos autores, incluso se va a irradiar hacia Alemania. O sea, si tú piensas, la leyenda artúrica va a tener un Wolfram von Eschenbach, desde la historia de Tristán y Isolda, un Strasbourg, en fin, va a tener... Bueno, como que van a usar el caldero y le van a ir poniendo cuentos. Le van a ir poniendo cuentos. Entonces, todo esto se va a ir poniendo de moda y va a volver a estar de moda en la época romántica. El romanticismo, si uno piensa en Neuschwanstein, por ejemplo, que es la casa de Ludwig II en Baviera. El salón central de este nuevo castillo, porque se llama la Nueva Piedra del Cisne, ya, la casa del cisne, la casa de Baviera. Y él vivía en la casa de su padre, que se llamaba Hohenschwangau, ya, que era en el fondo el alto nido del cisne. Y él construye un castillo que se va a llamar la Nueva Piedra del Cisne. Ya, y en esa... Toda la decoración tiene que ver con estas leyendas celtas, como por ejemplo el Parsifal, que evidentemente va a ser retomado, reinventado por Wagner. Wagner va a tomar lo que es, por una parte, podríamos decir, las historias que estaban en, digamos, todo lo que había sido la historia del Grial para atrás, y la va a reescribir. Lo mismo hace con lo que es el Anillo de los Nibelungos, que es la tradición germana. Pero claro, los celtas se va a poner de moda precisamente en el siglo XIX, y eso explica el por qué pueda surgir un Iolo Morgón. Claro. Que termina reinventando esto, y por qué hoy día nosotros nos interesamos en los celtas, por qué nos interesamos, y además hoy día con la pérdida de Dios, todas estas tradiciones paganas antiguas vuelven a tomar sentido. Y hay que entender que los celtas se va a cristianizar, porque el cristianismo celta, o sea, desde Irlanda se va a cristianizar Europa. Y Irlanda, no solo Patricio va a tomar el trébol para explicar la Trinidad, sino que va a tomar la tradición celta de los círculos, de los nudos, y lo va a incorporar al cristianismo. Entonces, cuando tú ves esto... Claro, ahí viene en el fondo esa idea de, además, las cruces, las altas cruces que tienen incorporado los nudos. Exacto. Y el libro de Kells, el libro de Lindisfarne. Por eso yo te decía que no iba a faltar, no sé, al cristianismo para hablar. celta. Por eso, mucho más para hablar, pero la verdad es que se nos fue el programa. Siempre se nos hace poco. Sí, pero bueno, un poco yo creo que quedó la noción de que podemos esto es seguir algo en cultural y que tiene un poco nos demuestra que el pasado, no porque no tenía iPhone, era menos inteligente que nosotros. Yo creo que era inmensamente sofisticado. Claro, y aunque hayan sido, en el fondo, que no hayan escrito, que hayan sido de tradición oral, tampoco. O sea, todo lo contrario. Exacto. Nos hace pensar que eran muchísimo más elevados ahí que nosotros. viene el punto. Los progresistas. ¿Es el futuro necesariamente mejor? Dejo eso abierto para otra conversación. Bueno, se nos acabó el programa, así que nos vemos las próximas semanas. No vamos a estar algunas semanas, pero vamos a dejar reemplazos, así que los vamos a seguir acompañando aquí en Viajando en el Tiempo, porque nosotros nos vamos a Inglaterra. Si alguien que nos quiere echar de menos se quiere ir con nosotros, lo llevamos, lo metemos en la maleta y lo llevamos. Así que nos estamos viendo, nos seguimos vemos escuchando. El próximo domingo. Gracias, Barbarita. Gracias a ustedes. Nos vemos.